La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 5, primera parte. Argumentos bíblicos. Permitamos ahora que aquel memorable pasaje de Pablo, Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13, se nos presente ante la vista. Solo este pasaje debería ser suficiente para poner fin a toda controversia entre los obedientes y sobrios hijos de Dios. Y aunque no es de extrañar que ese monstruo sin ojos pigio se mofe con desprecio de las palabras del apóstol mismo, espero llevar a todos los lectores de juicio cabal a aborrecer la bárbara audacia de este monstruo hace patente de profanar la escritura. Tal como los judíos que se vanagloriaban del nombre de la Iglesia repudiaron el Evangelio de Cristo con el pretexto de que había sido condenado por el consentimiento de la llamada Iglesia, el apóstol, para evitar que la majestad del Evangelio fuera ensombrecida por orgullo tan desvergonzado, arranca de las caras de estos enemigos de Cristo la máscara detrás de la cual falsamente se jactaban. Era en verdad una gran dificultad y un formidable obstáculo para los débiles ver que la doctrina de Cristo era objeto del repudio de casi todas estas personas que Dios había designado para ser herederos de su pacto perpetuo. Desde el principio de los apóstoles habían predicado que Jesús era el Mesías de Dios, pero toda esta nación a quien se le prometió el Mesías se opuso a él y lo repudió. Esto no es causa de maravilla cuando hoy mismo vemos a miles tambalearse, flaquear y desmayar, atemorizados por esta máscara eclesiástica que los papistas se ponen sobre los ojos jactándose de ser la Iglesia. El testimonio de Romanos capítulo 9, versículo al 11. Por consiguiente, traba el apóstol batalla con los judíos de esta manera. De ningún modo toma la simiente carnal como la descendencia legítima de Abraham, sino que cuenta solamente a los hijos de la promesa como la simiente. Pudo haber contado la simiente según la carne, y eso hubiera sido consecuente con su argumento cuando con respecto a la promesa exponía la diferencia entre la progenie genuina y la espuria, cosa que ya había hecho. Pero ahora se remonta aún más en la mente de Dios y declara que aquellos que Dios escogió antes de que nacieran son los hijos de la promesa, en prueba de lo cual cita la promesa que el ángel dio a Abraham. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, como si el apóstol hubiera añadido que antes de que Isaac fuera concebido en la matriz era escogido de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 9 al 13. Pigio se escurriría con la excusa de que este es uno de los lugares más difíciles de la escritura. Supongamos que le conceda el punto. No por eso reconozco que sus impíos ladridos hayan de tolerarse cuando jactanciosamente sostiene que esto es un laberinto donde no se puede encontrar camino recto. Pues que habremos de suponer que el Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol, se despistó o se perdió, nos hizo perder el rumbo y nos llevó más allá de lo que es útil o propio que conozcamos. Hubiera sido muy fácil, según acabo de decir, para el apóstol diferenciar por la marca de la fe solamente entre los verdaderos hijos de Abraham y los espurios, pero introduce adrede el tema de la elección, asunto más elevado y apartado, y ciertísimamente, ya que según lo que dice de sí mismo, fue arrebatado hasta el tercer cielo y le fueron revelados secretos de Dios que no le es dado al hombre expresar. Tiene que ser evidente que él sabía muy bien hasta qué punto le era conveniente y lícito divulgar las cosas secretas del Altísimo. Así pues, cuando lleva el asunto a tan gran altura y lo aplica a un punto tan importante, siendo que pudo haberlo asentado de una manera tan general, breve y sumaria, ¿qué persona piadosa vacilaría en prestar oído atento y enseñable a lo que testifica, a menos que consideremos la suposición de que este monstruo furioso y ciego pudiera refrenar por su gran moderación al Espíritu de Dios mismo para evitar que actuara irresponsablemente en su propia opinión, rebasando todo límite apropiado? Nuestro muy modesto opositor añade, esta es una de las porciones de la Escritura que personas indoctas e inestables trastocan para su propia destrucción. Esta es precisamente la realidad que por la más sencilla prueba nos obliga a señalar acerca de sí mismo, pues tan ilícitamente tuerce y pervierte todo el contexto del apóstol Pablo. Y cuando exhorta a sus lectores a ser obedientes a la Iglesia en cuanto a la interpretación de pasajes difíciles de la Escritura como este, yo secundaría su grave admonición
si mostrara a sus lectores como iglesia un redil de Cristo y no una hedionda posilga de cerdos, pues ¿qué es la iglesia de Pigio sino una vorágine formada de la masa aglutinada de todas las iniquidades y siempre atestándose, pero aún no colmada de toda clase de errores? La última amonestación de Pigio es que sus lectores no admitan nada que sea inconsistente con la bondad infinita de Dios, ni nada que pudiera incitarlos a aborrecer a Dios antes que amarlo. Y aún así se apresura a toda vela directamente contra Dios porque predestina a algunos para destrucción desde que son creados. Pero suponiendo que esta doctrina fuera suprimida, los réprobos siempre hallarán ocasión para odiar a Dios y para atacarlo con sus impíos razonamientos y argumentos. Qué razón válida tengan para su ruidosa oposición será considerada debidamente en su lugar cuando hayamos explicado plenamente el pensamiento del apóstol. Por el momento, todos aquellos que estén dispuestos a ser enseñados en la escuela de Dios, escuchen lo que el apóstol llanamente y sin equívocos realmente dice y significa. La elección de Jacob en vez de Esaú. El apóstol nos pone de frente a los dos hijos de Isaac, que al ser engendrados juntos en la sagrada y secreta matriz de la naturaleza, como si dijéramos en un templo de Dios, aún así fueron separados por la palabra profética de Dios para destinos enteramente diferentes. El apóstol asigna la causa de esta diferencia, que de otro modo pudiera inquirirse en los méritos de las vidas de estos dos niños, al consejo oculto de Dios, para que el propósito de Dios permaneciese. Romanos capítulo 9, versículo 11. Aquí nos enteramos con toda claridad de que Dios determinó escoger solamente uno de estos niños. Objeción 1 y respuesta. Con todo esto, Pigio, con insensata argucia como con el hocico de un cerdo, trata de desarraigar estas palabras del apóstol con toda la positiva llaneza de su significado. Dice que la elección de la gracia significa en este lugar que Jacob no había merecido tal cosa de antemano, pero ya que el apóstol alaba esta gracia electiva de Dios basándose en que mientras uno fue elegido y el otro desechado, la vana invención de Pigio sobre la gracia universal se viene abajo de inmediato. El apóstol no dice que Jacob fue hecho heredero de la vida solo para que la elección de Dios permaneciese, sino que cuando el hermano fue desechado, la primogenitura se le confió a él. Me doy perfecta cuenta de lo que algunos otros perros están ladrando y de las murmuraciones de muchos ignorantes que los testimonios del apóstol que hemos citado no tratan de la vida eterna ni de la destrucción eterna en absoluto, pero si tales objetores sostuvieran en menor o mayor grado los auténticos principios de la teología que todos los cristianos deberían conocer muy bien, expresarían sus sentimientos con algo menos de confianza e insolencia. La respuesta de Dios a la queja de Rebeca tenía la finalidad de mostrarle que el desenlace de la lucha que ella sentía en sus senos sería que la bendición de Dios y el pacto de vida eterna recaerían sobre el menor. ¿Y qué significaba aquella lucha, sino que ambos niños no podían ser herederos del pacto al mismo tiempo, pacto que ya por el secreto consejo de Dios había sido decretado para uno? Objeción 2 y respuesta. Los objetores alegan en este punto que este pacto y el decreto que lo acompaña hacían referencia a Canaán, de lo cual describe el profeta Malaquías capítulo 1 versículos 1 al 3. Y por cierto, esta objeción sería digna de observar si Dios se hubiera propuesto cebar a los judíos en Canaán como cerdos en un chiquero. Pero el pensamiento del profeta está muy lejos de esto. Dios había prometido esa tierra a Abraham como símbolo o figura visible de una herencia mejor y la había dado a la posteridad de Abraham por posesión para allí congregarlos como pueblo peculiar para sí mismo y erigir allí un santuario de su presencia y de su gracia. Estos grandes fines y objetivos son los que el profeta revuelve en su profunda y reflexivamente. En una palabra, el profeta sostiene que Canaán es la morada sagrada de Dios y como a Esaú se le privó de ese hogar, el profeta entendió con discernimiento santo por el hecho de ser desechado Esaú de la familia santa y elegida que Dios lo aborrecía. Sobre esa familia el amor de Dios reposa perpetuamente. También nosotros con el profeta debemos con gran cuidado considerar la naturaleza particular de esta tierra y la cualidad peculiar que Dios le asigna para hacer de ella segura señal y prenda de aquel pacto espiritual en que Dios entró con la simiente de Abraham. Es en este punto sagrado que el apóstol asienta que la libre elección de Dios recayó sobre Jacob, porque no habiendo nacido aún fue señalado para gozar de la herencia, mientras que su hermano fue al mismo tiempo desechado.
Pablo, empero, pasa mucho más allá en su sacro argumento y mantiene que esa herencia no se obtuvo por obras, ni se le confirió a Jacob en virtud de las obras que pudiera ejecutar en su vida posterior, ni es esto todo. El apóstol expresamente declara que los hermanos fueron separados y esta diferencia se hizo entre ellos antes de que ninguno de ellos hubiera hecho ni bien ni mal. A partir de estos hechos, el apóstol solemnemente asegura que la diferencia que se hizo entre los niños no surgió de obra alguna, sino de la voluntad de aquel que llamó. Pigio señala las obras previstas. En este punto Pigio nos echa encima aquella vieja diferencia suya de que las obras ejecutadas no entraban en la consideración divina, pues las obras no existían aún, sino que la elección de Dios se ratificaba en la persona de Jacob porque Dios previó lo que habían de ser su fe y su obediencia y filosofía con gran ingenio sobre el nombre de Israel, que Jacob fue así llamado por haber visto a Dios, a fin de que sepamos que son verdaderos israelitas, no los que son ciegos por causa de su propia malicia e iniquidad, sino ciegos solo con respecto a Dios, y que cuando Dios se presenta para ser visto por ellos, abren los ojos. Sin embargo, no es una circunstancia sumamente ridícula que mientras este sujeto está ansioso por agudizar la vista de los demás, sea el mismo más ciego que un topo. Muy diferente es la etimología que Moisés ofrece. Dice que el ángel con quien Jacob luchó y venció le dio el nombre Israel. Israel significa tener poder con Dios o prevalecer sobre Dios. Génesis capítulo 32 versículos 28 al 32. Pero tengan la bondad de decirme, ¿los ojos de quién podrá este mortal agujerear o arrancar para impedirles ver tales absurdidades? ¿Por qué dice Pablo tan particularmente que los niños no habían hecho ni bien ni mal, sino para deshacerse de todo lo que fuera en ellos meritorio? ¿Por qué sino para poder afirmar positivamente que Dios no sacó sus razones de ninguna otra fuente que de su propia mente y voluntad al pronunciar tan diferentes juicios sobre los gemelos? Bien sé cuán común es la escapatoria de que en la mente de Dios existe una supuesta consideración presente o futura del mérito. No obstante, antes que nada, yo haría esta pregunta. Si a Esaú y a Jacob se les hubiera permitido seguir el curso de su naturaleza ordinaria, ¿qué mayor número de buenas obras habría encontrado Dios en el segundo que en el primero? En efecto, la dureza del corazón de piedra de ambos hubiera repudiado la salvación cuando se les ofreciera. Pero, dice Epigio, a ambos se les dio un corazón flexible a fin de capacitarlos para abrazar la gracia ofrecida, pero uno estuvo dispuesto a hacer aquello que por su libre voluntad podía hacer, el otro rehusó hacerlo, como si el apóstol estuviera testificando que la renuencia y la repulsa de Esaú también las hubiera recibido de Dios, y como si Dios no hubiera prometido hacer que Israel anduviera en sus mandamientos. Conforme al juicio de Epigio, sin embargo, Juan niega a voz en cuello que Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Este loco está primero totalmente despistado al tomar potestad en el sentido de facultad o habilidad, cuando por el contrario significa ser digno de, o derecho o título de, honor, pero deja ver una estupidez más que grasa cuando pasa inadvertida, como con los ojos cerrados, la causa de esta potestad que tan claramente describe el evangelista, declarando que son ellos hijos de Dios aquellos que reciben a Cristo, y asevera acto seguido, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios pues considera dignos del honor de la adopción a los que creen en su Hijo, pero que antes engendró por su Espíritu, es decir, aquellos a quienes había formado para sí mismo a fin de hacer los hijos suyos, aquellos que a la larga patentemente declaró como tales. La naturaleza humana excluiría a obras previstas. Si pues la fe nos hace hijos de Dios, el próximo paso que hay que considerar es ¿de dónde viene la fe? ¿Quién nos la da? La fe es el fruto de la simiente del Espíritu por la cual Dios engendra otra vez para novedad de vida. En una palabra, lo que Agustín testifica es certísimo, que los redimidos se distinguen de los hijos de perdición solo por la gracia, redimidos que la masa común de la corrupción original habría añadido a la misma perdición, excepto por la libre gracia de Dios. Por consiguiente, se sigue que la gracia de Dios que ha de predicarse es aquella por la cual Él hace a los hombres elegidos, no aquella por la cual los encuentra elegidos.
Esto lo inculca continuamente el mismo Santo Padre. A esto se puede añadir: si Dios prevé algo en sus elegidos por lo cual los separa de los réprobos, sería un sinsentido de parte del apóstol arguir que fue no por las obras, sino por el que llama. Romanos capítulo 9, versículo 11, porque Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Romanos capítulo 9, versículo 12, cuando los niños no habían nacido aún. Por lo que este vano intento de resolver la dificultad de la predestinación eterna de Dios, introduciendo la idea de que Él previó obras y méritos en las vidas futuras de los elegidos, es claramente insultante para el apóstol Pablo y para su testimonio divino. Pablo concluye que no hubo atención a obras en la elección que Dios hizo de su pueblo, porque Él prefirió a Jacob sobre su hermano antes de que nacieran y antes de que hicieran ni bien ni mal. Pero estos oponentes de la elección, tratando de validar su doctrina de que los elegidos de Dios son los que se distinguen de los réprobos por alguna marca de bondad, desean hacer ver que Dios previó la disposición que tendría cada persona para recibir o declinar la gracia ofrecida. Aun en la suposición de que estos hombres admitieran la expresión del apóstol, ni habían hecho aún ni bien ni mal, Dios todavía, según la doctrina de ellos, elegiría a base de obras, porque su elección dependería de obras futuras por él previstas. Pero ya que el apóstol da por hecho reconocido lo que estos excelentes teólogos por completo descreen, que todos los hombres son a la par indignos y que la naturaleza de todos es igualmente corrupta, firmemente concluye que Dios eligió a los que de su propia y buena voluntad y propósito eligió, no porque previera que habían de serles hijos obedientes. El apóstol además reflexiona profundamente en que sería la naturaleza de los hombres aparte de la elección de Dios, pero estos hombres sueñan con el bien que Dios previó en el hombre, y un bien que nunca pudo haber existido a menos que él mismo lo produjera. La sospecha de injusticia excluiría a las obras previstas. A pesar de que estas cosas son por sí mismas abundantemente claras, el contexto del apóstol nos lleva mucho más adentro de este sagrado asunto. Procede así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Romanos capítulo 9, versículo 12. Pues bien, o esta supuesta objeción se introduce sin ninguna razón en absoluto, o la doctrina de Pablo no tiene lugar para obras previstas. ¿Qué sospecha de injusticia podrá concebirse cuando Dios ofrece la gracia a todos por parejo y les permite disfrutarla a aquellos que llegan a ser dignos de ella? En una palabra, cuando estos objetantes fijan la causa de la elección o reprobación en las obras que los hombres habrán de hacer en el futuro, parecen escapar y resolver muy a su propia satisfacción esta cuestión que ellos encuentran objetable, según Pablo supone, por cuya razón es por completo evidente que el apóstol no está instruido en esta nueva sabiduría. Pues sea que el apóstol presenta a estos hombres reñidos con la justicia de Dios muy fuera de lugar y sin vestigio de razón, reparemos en la manera en que repele la objeción que percibe. En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Nada que yo sepa es más apropiado que citar las palabras de Agustín para explicar este pasaje. Es maravilloso observar los abismos en que nuestros adversarios se precipitan para esquivar las redes de la verdad cuando se ven en tan grandes aprietos. Dicen que Dios aborreció a uno de estos niños y llamó al otro antes de que nacieran porque previó sus obras futuras. Qué maravilla es que esta ingeniosa representación de la mente de Dios tocante a este extraordinario asunto se le escapara al apóstol. Él no vio cosa tal, ni la fácil solución de la dificultad que la opinión de sus adversarios proponía. Su respuesta implica que el asunto no era tan breve, tan sencillo, tan obviamente verdadero, tan absolutamente claro como aquellos contendientes se imaginaban. Cuando propuso tan estupendo asunto a nuestra meditación, como es que puede rectamente decirse acerca de dos niños aún no nacidos y que no han hecho ni bien ni mal, que Dios amó a uno y aborreció al otro, breve y solemnemente añade: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Romanos capítulo 9, versículo 14. Este sería el lugar de introducir la interpretación inventada por nuestros antagonistas, porque Dios previó sus obras futuras. El apóstol, sin embargo, no hace nada de eso. Antes bien, para que nadie tenga ocasión de atreverse a jactarse de los méritos de sus obras, ensalza la sola gracia de Dios, introduciendo la palabra irrebatible de Dios a Moisés. Pues Moisés dice:
A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos capítulo 9, versículo 15. ¿Dónde están los méritos ahora? ¿Dónde están las obras, ya sean pasadas o futuras, cumplidas o por cumplir, como por el poder o la fuerza del libre albedrío? ¿No declara abiertamente el apóstol su pensamiento al alabar solo la libre gracia? Hasta aquí he considerado las palabras de Agustín, pero supongamos por un momento que el apóstol no hubiera introducido tal argumento con respecto a los dos hijos de Isaac. Y por cierto, si la solución es tan clara y satisfactoria que Dios estableció la diferencia entre los dos niños atendiendo a sus obras futuras, ¿por qué habría de enmarañarse el apóstol más profundamente y mantener que la causa de la diferencia se asentaba solamente en la voluntad de Dios? No obstante, Dios anteriormente, en su conversación con Moisés, había reclamado para sí mismo el derecho de desplegar su misericordia como y para con quien le placiera, y así lo hizo para que nadie osara prescribir leyes para su proceder. Luego declaró patentemente que sacaría a quien quisiera de entre toda la multitud del pueblo y que los salvaría, y todos eran indistintamente infractores del pacto. No dijo que su elegir de entre ellos habría de depender de sí mismos, que sería misericordioso para con los que pudiera hallar dignos de perdón, sino que declaró positivamente que sería él amo, señor y árbitro de su propia misericordia, que perdonaría a quien quisiera, no estando atado por obligación alguna de escoger a uno o a otro.